rápidamente. Sí. Era ver si Dios le había dicho a Noé que orara para que se pintiera el pueblo, pero no, él le dijo que el pueblo, que se había corrompido la tierra y que la iba a destruir, que se construyera un arca para salvarse a él y su familia, porque toda la gente estaba muy corrompida, toda la tierra. ¿Qué opinan los que hicieron la tarea? ¿En qué capítulo está, Aida? Empieza en el 6 del 9 hasta el 7, hasta el capítulo 7. Okay. Brenda, Manda. yo Creo que sí está un poquito el internet. Se nos fue Yuri. ¿Alguien más que quiera comentar de la tarea? Hola, Araceli. Insisto, qué diferente. Es que aquí te pones el pelo agarrado. Ya está, sí. Pues alguien más, o sea, con respecto a lo que en sí, bueno, lo que Aida nos está comentando. ¿Qué opinan los demás? ¿Hicieron esa tarea? Yo concuerdo con Aida. Sí, yo también. Yo también, porque eso fue lo que ocurrió. Porque si por eso la maldad de los hombres, Dios mandó el diluvio. Okay. Pero si Noé les dijo y ellos no le creyeron de que iba a destruir la tierra. ¿Quién no era en 600 años? ¿Perdón? ¿Quién no le creyó? Los hombres, como vieron de que él hacía el arca. ¿Y dónde dice que no le creyeron? Espérenme, ahorita voy a ver, permítame. Sí, él cita y luego Araceli. En lo que Grecia lo busca. Es que tú dijiste que la pregunta que tú hiciste era, Dios le dijo a Noé que predicara. Exactamente. Para que se arrepintiera. Ajá. Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Ah? Que diéramos una cita donde estaba. Pero yo nomás encontré, bueno, lo que Aida dice de Génesis, ¿verdad? Pero también encontré en Segunda de Pedro, Primera de Pedro 3:20, creo que es. Permíteme. Si concuerda con eso, pues. Pero concuerda en qué esencia, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sí le dijo Dios o no le dijo Dios que predicara? No le dice que, permíteme, te leo. Ahora si estoy mal, dice, lo que encontré fue, yo lo vi en otra versión. Dale a Grisel y yo veo la versión, ¿sí? Entonces dejemos ahorita a Araceli, después Araceli, ¿qué ibas a decir? Pues según lo que yo leí, entiendo, es que Dios no le dio ninguna orden a Noé para que predicara, ni para que las personas se arrepintieran, sino que solamente le dijo que construyera el arca y le dio las indicaciones de cómo lo tenía que hacer. Y corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda... No voy a sacarla. Y que yo los destruiré con la tierra. Entonces considero que Dios ya había tomado una decisión cuando le pidió a... Pienso, no sé, es lo que yo encuentro acá. Entonces creo que por esa razón Dios no le pidió a Noé que predicara, ¿verdad? Sino que solamente le dio la orden que construyera el arca. Yo encontré ya podemos hacer cita, ya pues.
Yo encontré en Segunda de Pedro 2:5, pero sí no le ordenó que predicara, sino dice, en el 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia. Esa es la palabra. Dice pregonero de la justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo. Y eso me mandó a Génesis, donde le manda que haga el arca y que son sus hijos y sus esposas. Pero no encontré dónde dice que tiene que predicar. Ok. Bien. Brenda, yo no sé si escucharon lo que yo dije porque me sacó de la red de... No, Sí, entonces sí, le no, voy a no decir. escuchamos nada. Dice, por la fe, dice, Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hebreos 11:7. ¿Qué significa eso entonces? Hebreos 11:7, ahorita lo digo. No, por eso, ¿qué significa? Porque es en relación a eso. Usted está leyendo en relación a eso. Sí. Sí, heredero, que él prácticamente, bueno, no sin prácticamente, sino que Dios no le ordenó a él predicar, sino que él por obediencia construyó el arca. Ok, bien. Okay. Evelyn, has levantado la mano. ¿Quieres comentar? Hola, buenas tardes a todos. No tengo aquí mis apuntes, que voy llegando, pero sí, yo busqué en Génesis 6:18. Bueno, básicamente no le dio la instrucción a Noé que hiciera el arca, pero digamos, él vio la maldad de los hombres y él estableció un pacto con Noé y le dijo que entrará en el arca, o sea, Noé y sus hijos, ¿verdad? Tu mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces, pero directamente que hiciera un arca, no encontré en la Biblia, solo que él lo escogió. Y si no estoy mal, en el No, pero sí le dio la orden que hiciera un arca, eso sí. Eso está en Génesis 6:14. No, 14, perdón, sí, es cierto. Y en el 7:1 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, pero que predicara para que se arrepintieran, no encontré, porque solo a él lo vio justo delante de la tierra. Ok, muy bien, perfecto. Yo les mandé, por eso es lo que estamos, esa es una práctica que ustedes tuvieron, que si se dan cuenta era lo que tenían que hacer conforme a las reglas que estamos aprendiendo. Primero, buscar dentro de la misma pregunta que fue directa, digamos, en este punto, lo que decía muy bien en cita. La pregunta que yo les hice fue, dijo el Señor, mandó el Señor a Noé a predicar para arrepentimiento, que era lo que tenían ustedes que buscar, ¿verdad? Y entonces ustedes, por lo que llegaron a la conclusión de lo que están leyendo, aunque me dieron diferentes citas, que la base estamos en Génesis, en relación, porque ahí fue dentro del inicio, pero que, por ejemplo, el cita me habla de Segunda de Pedro 2:5 y Judy de Hebreos 11, que están bien sus citas, pero es importante por qué las mandaba a esas citas, la misma Biblia. Primero, cuando ustedes leen en ese capítulo 6, la regla, que hay que entenderlo literal, ustedes muy bien ahorita de las que compartieron, viene y vemos de que Dios le está diciendo a Noé, si miran ustedes en el versículo 13 de Génesis 6, dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra.
Tienen que leer todo el capítulo, pero leer todo el capítulo, el contexto que estaba diciendo. Que Dios había determinado destruirlos. Y manda la orden a Noé que haga el arca, en la cual le dice que va a ser salvo él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Es más, por ejemplo, cuando a veces se está estudiando en relación cuánto tiempo se llevó en hacer el arca, algunos, o sea, opinan, solo están especulando porque exactamente no se sabe. Si ustedes han leído, viene y habla de que Noé tenía 500 años cuando él engendró a Sem, porque ese es el orden: Sem, Cam y Jafet. Y viene él, cuando Dios le da la orden, de una vez Dios le está dando la orden de que van a ser las mujeres de sus hijos. Cuando ustedes van al capítulo 7, habla de que ya se tiene el año, que es después de 600, si no estoy mal. Ya habla ahí. Okay. Por eso es que especulan de que, o sea, el hacer el arca no fue de un año, 2 años, sino varios años. Algunos por eso han tomado 100 años. El punto entonces cuando uno mira ahí es de que porque usted no sé si ha movido, pero hay predicadores que se han levantado y hablan que Noé estuvo predicándoles y nadie se repitió. Y cuando ustedes van en la Biblia, ciertamente ustedes se están dando cuenta que eso no fue el mandato. Dios ya había determinado. Pueden imaginarse, pero su misma imaginación no tienen ustedes que dar enseñanzas de especulaciones, que hay una lógica. Es como que ustedes vieran que estuvieran haciendo algo en Guatemala fuera de algo así extraordinario, o alguien que se mande a hacer esa arca como la que hace Noé, y que la gente, y hoy con todos los medios que se tienen, ya estuviera en las redes y hasta circulando por todo el mundo. ¿Ven? Porque así es el punto, o sea, uno se imagina en esto, pero viene, nosotros podemos tener una imaginación. Pasaron más de 50, si quieren más, ya solo con el hecho de decir más de 50 años, en el punto de decir, estuvo construyendo un arca en donde las personas nunca habían visto llover. ¿Dónde? O sea, solo podemos imaginarnos, pero no hagan enseñanzas, solo pueden decir, solo pueden imaginarse un lugar. ¿Eso qué indica? ¿Cuál es la lección ahí en donde Dios le manda y él obedece? Uno, obediencia, pero esa obediencia trascendió ¿a qué? Porque no sabía lo que era llover y no lo está construyendo para que esté cerca del agua y que la empuje para... ¿Qué hubo ahí entonces en Noé? Una palabra. Fe. Exactamente. Fe. Ese es el punto. ¿Ya? Noé, ahora, quiero que miren, por favor, porque algunos cuando argumentan la cita que dio el cita de segunda de Pedro 2:5, en donde dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, es identificado Noé como pregonero de justicia. ¿Qué es pregonar? Exacto. Y en este punto, cuando alguien dice, está pregonando, está hablando, está declarando, podrían decir, pero él está siendo identificado. Entonces, por eso es que me llamó la atención cuando el cita lo puso, porque creí que iba a decir, ahí está hablando, porque muchos agarran ese versículo como para evidenciar que Noé predicó, pero no está diciendo que predicó. Lo califica como un pregonero de justicia. ¿Y por qué fue pregonero de justicia? Por lo mismo que leyó Judy en Hebreos 11. ¿Qué fue lo que leyó Judy en Hebreos 11? En la fe contada por Noé. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver en el 11. 11:7. 11:7. Muchas gracias. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por eso
se convirtió, y por eso le condenó, y por esa, ay, ahora yo estoy igual que ustedes, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, cuando segunda de Pedro habla, fue pregonero de justicia, ¿cuál fue lo que él pregonó? Su obediencia al hacer el arca. No que hablara, sino, así es como tienen ustedes que unir los versículos. De lo que habla en 6 y los manda a decir, le dicen a ustedes, miren, él fue pregonero de justicia, la respuesta la tienen en el 11:7 de Hebreos. Su fe por obediencia fue la que evidenció y condenó al mundo, manifestando la fe que tenía a través de la obediencia, haciendo un arca, de la cual era lo que estaba diciendo. Él fue advertido de cosas que no había visto, porque para que el arca se fuera a salvar, era a través de un diluvio que jamás había visto de Dios. Entonces, por esta razón les había mandado a que fueran a estudiar esto, porque les digo, van a encontrar, y ustedes van a encontrar, y hasta se investigaron con el internet, que en el mismo internet dice que Noé sí les predicó y agarra Génesis 6, pero no está diciendo nada ahí. Y algunos se van a esta segunda de Pedro 2:5, pero por eso, porque dice que pregonó, pero es lo que estamos aprendiendo con las reglas. Entender lo literal, entender lo natural y no sacarlo del contexto. Tiene que ir con todo el contexto de la Biblia. Estamos teniendo una historia que es en Génesis y tuvimos que ir al Nuevo Testamento, Hebreos y la carta de Pedro. Entonces, cuando comprendemos eso, nos estamos dando cuenta que lo que habla en Génesis y lo leímos en el Nuevo Testamento no se contradice. Es lo que vemos nosotros, la verdad de la Biblia, que tiene esa unidad y que no se contradice a sí mismo. ¿Okay? ¿Alguna duda entonces al respecto? Entonces ya saben que cuando vuelvan a oír una prédica que les digan, ay, que no vea a todo el mundo que predicó, no predicó a nadie. ¿Okay? Por eso examinen lo que escuchan. Tomen las citas de lo que escuchen para ver si lo que están hablando es conforme a lo que dice la Escritura, que no lo saquen del contexto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué trabajo hay que hacer? Pues eso hay que hacer para que no seamos engañados. Muy bien. Entonces sigamos en la lección que estamos con este libro Génesis y habíamos quedado que hoy vamos a ver la comparativa que hacía con Agar, el mismo Pablo en Gálatas, Agar y Sara en relación a los dos hijos, Ismael e Isaac. Entonces nos vamos a Gálatas 4, por favor. Y leemos ahí del 21 al 31. Muy bien. Del 21 al 31. Dicen, decidme lo que queráis. Decidme lo que queréis estar bajo la ley o habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, que es en la esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la que es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocígate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe del júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. ¿Hasta ahí? Hasta la 31. Perdón. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Si se dan cuenta entonces, Pablo dice aquí usa a estas dos mujeres y a sus hijos para comparar el antiguo pacto de obras con el nuevo pacto de gracia. Ahora, si se dan cuenta, el mismo Pablo está hablando en el versículo 4, lo cual es una alegoría. Él les está hablando y cuando empieza en el versículo 21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, él les está confrontando porque es lo que pasa en algunos entonces, que quieren vivir bajo la ley del Señor porque creen que van a estar más cerca de Él si obedecen esa ley. Claro, hemos hablado que la ley no es que esté obsoleta, pero la ley, vivir bajo la ley no podemos porque por nosotros mismos no podemos. La ley solo nos indica y nos evidencia el pecado. La ley es santa, pero no nos hace cambiar. Y por eso cuando hablamos que estamos en el nuevo pacto, un pacto de gracia, por medio de esa gracia en la cual nosotros recibimos al Espíritu Santo, podemos obedecer a la ley. No la ley en sí misma, sino la gracia en la cual nos hace poder nosotros aprender. Y entonces se dan cuenta que dice que al tener esa comparación que nos va a hablar Pablo, que habló Pablo ahí en esto que leyó Aida, habla muy claro que se trata de una alegoría. ¿Y qué significa una alegoría? Hablar en una forma figurada, por eso hace la comparación. No estamos sacando una palabra fuera de contexto, sino se dan cuenta que desde ya en ellos mismos tenían la terminología hablando de lo que es una alegoría. Entonces se les colocó a ustedes aquí en sus estudios esa comparación. Agar, la mamá de Ismael, y Sara, la mamá de Isaac. Cuando comparamos, vemos ahí que Ismael es nacido de la mente y esfuerzo del hombre. Lo vimos en Génesis, ustedes fueron a ver y sabemos la historia. ¿Por qué fue nacido de la mente y esfuerzo del hombre? No fue nacido por deseo de Agar, sino por Sara. La misma Sara que sabía la promesa, que cuando se lee en la promesa, Dios no le dice cuándo va a venir ese hijo de la promesa. Y habían pasado 13 años. Recuérdense que Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos tiene 75 años. Dese en cuenta para un hombre mayor de 80 años y seguir esperando la promesa. Entonces viene y sabemos la historia de lo que hace Sara y hemos platicado, todo eso son de las cosas que uno se pregunta, porque viene de algunos hasta a veces sí, una forma como cómica y a veces hace ver como que no le torcieron el brazo a Abraham para que tuviera relaciones con Agar. Pero ¿por qué lo hace Abraham también? O sea, vemos nosotros en esto que oyó la voz de su esposa, pero a veces preguntas que nos tenemos que hacer, y por eso hablamos en relación a la interpretación, es, ¿conocemos la cultura de la cual procedía Abraham en esa época? ¿Alguien de ustedes? Sí, Miriam, ¿cuál? Buenas tardes. En Ur de los Caldeos se podía tener 2 esposas. Ok, así estaba, así, o sea, más que todo, ¿de dónde sabes tú eso? Vamos a ver. Si yo te preguntara, porque digamos, por ejemplo, y así pasa, digamos, tú le dices eso a alguien, ahora a mí me lo estás diciendo, ahora yo te pregunto, ¿por qué sabes eso? Porque era una cultura babilónica. ¿Pero de dónde lo sacas? Fíjese que lo leí en un libro, pero no recuerdo el libro. Okay. Miren, o sea, es así como los niños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué uno puede llegar? Pero hay que saber en eso del trasfondo. Yo sé que aquí todas ustedes, lo que nos está diciendo, miren, ustedes le van a creer porque son buenas amigas y le creen, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden ustedes? Y era lo mismo que yo les digo cuando ustedes me escuchan y están en su derecho de preguntar. El saber no es aquello que duden de mí, sino tenemos que saber de dónde es. Yo le puedo decir a Miriam, y digo, no necesariamente es, o sea, que era, no es tanto de tener 2 mujeres, porque en ese punto no era tanto dentro de 2 mujeres. Y para que ustedes puedan investigar, y lo que se llama, era lo que se llamaba el código Hammurabi.
Ya, ustedes pueden ir a investigar. Ahí es otro tiempo que deben, pero siempre les he dicho, nunca pierdan más tiempo en estar viendo tantas culturas que dejar de estudiar su Biblia. La Biblia es lo principal y eso son consultas, por eso es que le doy. Ese códice, que es lo que hablaba, que es, sí, muy bien dentro del imperio babilónico, es donde ese códice tenía leyes y es donde era lo que pasaba. Acuérdense que Agar era sierva, la esclava de Sara. Y en ese códice que era permisible, que la sierva de estas personas, cuando era dada al hombre, el hijo que ella tenía se convertía automáticamente como el hijo de la ama. Ese era el punto, ¿ya? Pero vemos nosotros que la misma historia evidencia que aunque fuera una ley establecida, Sara no se sintió así. Más bien, Agar hasta la menospreció. Y ahí saben la historia, ¿ok? Entonces vemos cuando hemos nacido de la mente y esfuerzo del hombre, de Sara, pero también tuvo su papel Abraham. Y Abraham la aceptó porque acuérdense que venían Ur de los caldeos. ¿Ya? No le consultó, ¿qué podemos ver ahí? No le consultó a Dios, sino que tomó la decisión. Mientras que hacemos la comparación con Isaac, Isaac sí fue nacido de la promesa y fue nacido de un milagro, porque cuando fue visitado por los ángeles en donde iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra, en ese momento le vuelve a recordar esa promesa y le dice que de ahí a un año iba a tener el hijo Sara. Pero para ese momento, la misma Sara que dice, ya dejó la costumbre de las mujeres. ¿Y cuál era esa costumbre? Cuando se habla de la costumbre, era lo que era la menstruación. Ya había dejado de menstruar. Eso significa que había entrado en lo que nosotros hoy conocemos, a la menopausia. Entonces sabía cómo iba a quedar, y no solo a la misma edad que decía, y cómo va a tener Abraham deleite de ella, ya siendo ancianos. Pero ahí está el punto que Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y entonces viene, es nacido, ya sabemos la historia, sí, Isaac es concebido. Abraham tiene 100 años cuando nace Isaac. Es un milagro y es el hijo de la promesa. Entonces, vemos que en Ismael el nacimiento es nacido de la carne, mientras que en Sara Isaac es nacido del espíritu. Ambos son dos hombres, pero el significado que van a tener, ¿ya? Porque una cosa es lo que Dios determina y otra cosa es lo que el hombre quiere hacer. Y eso es importante nosotros aprender. Ismael es una representación, si lo vemos en el Antiguo Testamento, como obras, mientras que Isaac es lo que estaba oculto, que se revela en el Nuevo Testamento, que es la gracia. Eso es lo que viene Pablo y está enseñándoles para que nosotros, por eso estando en la gracia, y es lo que les digo, cuando estamos aprendiendo de lo que hay en el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que estaban ocultas y que ahora se nos ha revelado, que todo era figura de lo que era en el futuro, para lo que nosotros hoy debemos de comprender. Entonces, cuando utilizamos las reglas para poder tener la correcta interpretación, era lo que tenemos que tener cuidado, que no hay contradicción. Entonces, leemos que Pablo a eso les está refiriendo a los Gálatas y ver lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Entonces, el Señor dejó claro desde el principio que Él no aceptará nuestras obras. Él aceptará lo que Él manda. Si vemos nosotros, Él había dicho que iba a pasar, pasaron 5 años, 10 años, desen cuenta. Ellos sabían la promesa. Por eso tengan ustedes mucho cuidado
cuando aseguren que ustedes tienen promesas muy específicas del Señor, tengan el discernimiento de verdad. ¿Cómo saben que son promesas para ustedes? Como por ejemplo, a veces podemos oír, dice, es que el Señor me prometió una casa, por decirles algo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y la están esperando, máximo si no son ni de ustedes mismas, sino que alguien se los puede decir. Dice el Señor que vas a tener una casa. Y como ustedes eso es lo que promesas así que les gusta, pueden aceptarle y decir, yo la tomo, sí, para mí. Y siguen esperando y pueden pasar los años y no tienen su casa. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Y dónde encuentran la respuesta? Con la Biblia. O sea, les estoy poniendo cosas de que vienen de lo que quiero recibir y de lo que Dios ha dicho. Por eso a veces hasta he sido muy enfática en estarles hablando de Mateo 6:33, cuando a veces dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y lo hemos hablado. Cuando Dios habla todo lo demás, tiene que ir atrás en los versículos a partir del 25. ¿Y de qué está hablando Dios? Que los gentiles se preocupan del comer, del beber y del vestir. Y que Dios sabe que tenemos necesidad. Claro, el Señor dice, si el Señor no querrá que tengamos un techo. No estamos diciendo que no es que no querramos, pero vemos que no es el punto, que el Señor sabe de lo que necesitamos. Nosotros podemos tener, necesitamos sí, un techo. Pero ¿qué significa el techo? ¿Algo propio o algo alquilado o algo común? Porque ustedes ven en la historia de Israel cómo vivió Israel en un momento. Por eso a veces en tiendas. ¿Quién alguna de ustedes está viviendo en tiendas? Acampando. Solo ahí ya podemos ver la gracia de Dios. Ya sea que alquilen lo que quieran. Y si aunque aún acamparan, lo que les digo, ¿ustedes creen que los que están ahorita en casa y todo eso, aunque sea unas tiendas para poder tener dónde cubrir su cabeza, no quisieran? A veces son situaciones que tenemos que ver. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener claro lo que la Biblia dice, y por eso tenemos que saber lo que Dios quiere y no cómo nosotros queremos darle. En la pregunta 35 dice, Adán trató de cubrir su desnudez. Él cita, ¿cómo lo hizo? Con hojas. Exacto, con hojas, y así lo dice la Biblia, con hojas de higuera. ¿Y Dios qué pasó? Que porque eso estaba escondido, le tenía vergüenza. Ahí tuve duda, doctor. Ajá, dale. Porque pues y Dios lo redargulló. No. O sea, no es que hay una R y es un... Ajá. Pero cuando pusiste, antes de que contesté la R, por eso dice, él los vistió, ¿con qué los vistió él? Con piel. Va. Entonces, ¿qué te indica eso? Si Dios los vistió con piel y a Adán se habían colocado hojas, ¿cuál fue la actitud de Dios? Porque no lees en la Biblia que Dios algo les haya dicho en relación a la vestimenta. Por eso tenemos que tener bien claro. No estamos colocando, pero Dios les dijo, miren, yo... No lo redarguyó. No. Pero, ¿qué significa si él viene y le da pieles? ¿Qué te indica? Le retiró. Sería, le retiró, ¿no? Más que retirar. ¿Lo aceptó o no? Dios aceptó ese tipo de... Lo rechazó. No, lo rechazó. Ay, perdón. No, está bien. Exacto. No dice por eso. Sí, eso es lo que le digo. ¿Por qué sabemos que lo rechazó? No porque la Biblia diga, y Dios rechazó esa vestimenta. No, pero nos manda a esto, de que Dios le colocó pieles. Ahora, ¿qué significa eso? Porque lo vistió con piel de animales, o sea, la piel era de animales, hombre, ¿sí? Significando que ahí, el derramamiento de sangre era necesario para ser aceptado por Dios. O sea, ¿qué es? Miren, pues,
Estas son de las cosas que tienen que ir ustedes analizando, no solo porque lo crean así, sino que vemos nosotros que para que Dios le haya dado pieles de animales, tuvo que haberlo matado. No da la especificación, por cierto, que el domingo alguien del grupo ahí estaba comentando en donde que hubo un pastor y comentaba que ese fue el primer cordero que hubo de sacrificio. Y él me decía, está tratando de dar una explicación, pero está colocando un animal que no dice la Biblia. Entonces no agreguemos de lo que no hay. Solo dice que Dios le colocó. Por haberle dado un animal, definitivamente tuvo que haber muerte. Claro que si uno dice, si Dios es Dios, claro, pudo haber, como decir, él decidió y les da una piel. No estamos diciendo que no. Pero la misma Biblia habla en relación que, como tal, eso es una forma simbólica de ver que en el derramamiento de sangre hay remisión de pecado. Acuérdense que los viste porque habían pecado. No acepta las hojas de higuera, en donde vemos que no está aceptando como ellos quieran, de la manera que ellos quieren, sino que Dios ha determinado, transgredieron y los cubre con piel. Por lo tanto, esa es la primera muerte que vemos nosotros literal que debe haber habido en la tierra. No había muerte antes. Y eso es también importante que lo aprendan, porque también hay teólogos que explican que antes ya había habido otra raza y ya no había muerte. Entonces ahí vienen y están mintiendo en relación a lo que dice la Biblia. Porque no había habido muerte. Recuérdense que en el principio de la creación, y habíamos hablado en relación a la palabra, dice que en el principio de la creación la tierra se encontraba, y habíamos hablado que la transcripción correcta es desolada y vacía. Ustedes tienen en Génesis desordenada y vacía. Pero no puede ser desordenada, porque algo vacío, ¿cómo van a desordenar? ¿Alguna vez han tenido un desorden, un vacío? Entonces vienen, estas son las preguntas que uno dice, entonces, ¿qué pasó ahí? Era lo que les decía, que uno diría, entonces uno va a buscar la textual, busca, aunque diga la gente lo que quiera decir, entonces de verdad está difícil la Biblia. No, no está difícil, porque Dios nos da ese discernimiento cuando tenemos de la verdad y lo vamos a buscar y lo encontramos. Dios, aquel corazón que quiera buscar, les revela esas verdades, al corazón que verdaderamente quiere ser enseñable. No como pasaba con los fariseos, que por eso hablaba por parábolas, para que no entendieran. Aquellos que quieren entrar en su necedad no van a entender si lo que quieren oír es la explicación que ellos quieran oír. ¿Ok? Entonces, pregunta 36. ¿Aceptó Dios que Agar y su fruto participara del pacto y de las promesas hechas a Abraham? Leamos, por favor, Evelyn, Génesis 21, del 9 al 12. Muy bien. Dice Génesis 21, del 9 al 12. Dice, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva. Solo estoy hasta el 12, solo hasta el 12. Perdón. Sí. Entonces, leyendo esto, Evelyn, la pregunta es esa.
¿Aceptó Dios que Agar y su fruto participaran del pacto y de las promesas hechas a Abraham? No, ¿Para quién eran las promesas? para Isaac. Muy bien. Fíjense que en esto, por eso, les digo, ese es el punto que estamos estudiando en esto, porque algunos también en este versículo se dan cuenta que alguna de las mujeres viene y dice, agarrar, fuera del contexto, decir, cuando Dios le dice a Abraham, que escuche la voz de Sara. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que le está poniendo autoridad a Sara. No equivoquen, sino recuérdense que la mujer tiene que ser la ayuda. Eso es parte de lo que Dios determinó en la mujer. Y es Dios que le está diciendo a Abraham que no le pese escuchar, que escuche lo que está diciendo. Entonces, esta verdad no solo se aplica a la salvación, sino también se aplica a todos los esfuerzos que tratamos de hacer para Dios. Muchas obras cristianas que inician para Dios nacen de la mente humana, de las emociones y de motivos de la carne. Por eso es que a veces nosotros, por ejemplo, era lo que decíamos, lo que pasó en este caso, que nosotros hoy entendiendo muy fácilmente podemos tener la discusión y pueden decir, sí, es que falta de fe de Sara porque tenía que esperar y lo que ustedes quieran, pero colóquense en la misma manera de naturaleza del hombre y están esperando y esperando, no. Entonces vienen y tratan de dar la ayuda a los que Dios no necesita ayuda. Pero cuando vemos nosotros en esto, por eso es que hemos hablado, ¿cómo sabemos nosotros que las cosas que queremos para hacer para con Dios son aceptas para Él? La respuesta diríamos a la Biblia. Quiero que miren ustedes un ejemplo. Miren, vámonos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y ahí recordemos, esa es una historia de David. Segunda de Samuel 7 del 1 al 13. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en un lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus
días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Al 13 o al 13, ok. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ok. Si fueron en el contexto de la historia, ¿qué es lo que miramos ahí? Que el corazón de David, ¿qué era lo que quería hacer? Casa de Jehová. Si van ustedes en la tierra, es cuando David ha traído el arca y la pone en una tienda. Y David en su corazón como que va a decir, yo estoy bien, tengo un techo bien, y el arca de Jehová está en cortinas. Entonces ustedes ven en el versículo 3 que el mismo profeta, ¿qué fue lo que le dice? Anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Eso estaba en el corazón de David. ¿Era algo bueno lo que quería David? Sí. Pero ustedes si siguieron la historia, ¿qué hace Dios? Viene y le habla a Dios a Natán y le dice que en pocas palabras que le vaya a decir que no le haga casa. Sino que quien le va a hacer casa, él va a decidir quién va a ser de su linaje el que le haga casa y él va a decidir en qué lugar. Y ahí es donde se decide cuando Salomón hace el templo. Pero aquí es donde vemos entonces, era lo que tienen ustedes un ejemplo de que no es solo porque algo sea bueno y ustedes deciden en su corazón, sino que por eso es que nosotros tenemos que ponerlo delante de Dios. No porque aparentemente sea bueno quiere decir que Dios está de acuerdo. A veces hasta cuando viene a llevar la palabra, en todo hay que ponerse delante de Dios. Si nosotros vemos en la vida de Pablo, a Pablo le bloqueó a un lugar en Judía. Y uno puede decir, pero si es llevar el evangelio, es donde Dios, claro, esa es la gran comisión, donde Dios nos esté colocando es de llevarlo, no donde yo quiero. Que esa es la diferencia. Por eso es que cuando vivimos nosotros, y es lo que tenemos que aprender, de que no son como nosotros queremos darle las obras a Dios, sino lo que Dios quiere lograr. Y por eso es que hacemos muchas cosas que decimos que es para con Dios y cuando nos damos cuenta y si vemos, no son del agrado de Dios, hasta aún ahí viéndolo con la misma Biblia. Pero a veces por las mismas ideas de tener, de alguna manera hay que llevar el evangelio. El evangelio no se lleva de alguna manera, se lleva a la manera que a Dios le agrada y para eso tenemos que conocer la escritura. Pregunta 37. En Génesis 17, Araceli, versículos 4 y 5. Génesis 17, 4 y 5. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Muy bien. Entonces, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Muy bien. Dios dijo que lo haría fructífero. Luego estableció una señal o signo del pacto. ¿Cuál fue la señal? Miremos en del 9 al 14, por favor, Araceli. Del 9 al 14 dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Hasta 14, ¿verdad? Y de edad de 80 días será circuncidado todo varón entre vosotros. 8. Ah, perdón. 80. Ah, perdón. Y de edad de
8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado el pacto. Entonces, ¿cuál fue esa señal, Araceli? La circuncisión. Ok. Fíjese pues, ¿esto es literal o no? ¿Sí? La regla, la primera. O sea, está hablando literal. La señal del pacto que hizo Dios con Abraham, en donde tenía que ser para toda su descendencia. Hablando de descendencia, de linaje, ¿de qué está hablando? ¿Espiritual o carnal? Carnal en este caso. Exactamente. Eso es lo que tenemos que comprender. Esto es algo que Dios entonces determinó, ¿para quién? Para la descendencia del linaje de Abraham, en donde viene, y le estaba poniendo ese pacto, una señal. Ahora, pregunta 38. En el pueblo de Israel, el que no fuera circuncidado no podía heredar la tierra y estaba en peligro de ser cortado. O sea, que sin circuncisión, Judy, no había heredad. Ok, heredad o herencia. Cuando Josué cruzó el Jordán, muchos años después, Judy, ¿puede leer? Sí. Entonces, leamos Josué 5, del 1 al 9. Muy bien. Josué 5 del 1 al 9 dice: circuncisión de la segunda generación. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Al 5, me dijo, ¿verdad? Al 9. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Por los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron.
Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Muy bien. Entonces, si miran ahí, porque estamos hablando de José, estamos hablando siglos después de Abraham, en donde Dios había determinado este pacto para toda su descendencia en perpetuidad, en donde todo varón tenía que ser circuncidado a los 8 días y literalmente en su órgano a los hombres de su prepucio. Era el pacto de la señal que había hecho con Abraham. Vemos nosotros que cuando en esta historia de Josué habla que la generación que se levantó en el desierto, esa generación no fue circuncidada. Los que habían salido de Egipto, como ellos sabían de esta señal del pacto que era con Abraham, a pesar de ser esclavos, ellos habían estado haciendo la circuncisión en los varones, ¿sí? Pero viene y estando en el desierto no lo hace. Por eso Dios les determina que cuando cruza ese río Jordán, que ahí está la historia, en donde también se sabe la historia, que el río Jordán fue también dividido como el Mar Rojo, solo que no era un mar, era un río. También fue separado, y es lo que leyó Judy al principio en el capítulo 5, en donde los demás reyes oyeron también sobre esto que ocurrió, después creció su corazón, temieron del Dios que tenían, que venía con ellos, ¿ya? Pero vemos entonces ahí, en donde viene y Dios vuelve a que regresen a ese pacto que Dios les había dado, y nuevamente era la circuncisión literal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso era no solo dentro de la obediencia que Dios había dado para ellos, sino que para poder heredar la tierra que iban a tomar. Y el mismo Señor les dice en el versículo 9, en donde cuando hicieron eso, ¿qué había sido quitado de ellos? El oprobio. ¿Qué significa oprobio? No pecado, porque el pecado en sí, no, en ellos el pecado iba a ser en esto de lo que sabemos sacrificio. El oprobio es quitar la vergüenza, ¿ya? La vergüenza, la deshonra, se tenía. Ahora había sido quitado de ellos a través de llevar nuevamente ese pacto que Dios había hecho con Abraham, que ellos eran descendencia de Abraham, literalmente. Hoy alguien, por ejemplo, estamos en estas épocas, le hace circuncisión a un varón, eso no significa que están en el pacto de Abraham, ¿ya? Ese pacto de Abraham, ¿para quién era? Exactamente, para Israel, ¿ya? Eso no quiere decir, cuando seguimos nosotros viendo la historia, por eso es que cuando vemos estando en la gracia, no les dice a los judíos, miren, ya no se circunciden, pero que no piensen que porque si circunciden, Dios está de acuerdo con ellos. Para Dios, la circuncisión o la incircuncisión no vale sino la circuncisión del corazón. Pero este pacto que tenía con ellos, ellos tenían que obedecer, era directamente para el pueblo de Israel. Y el que se circuncide gentil no lo hace en la línea literal de Abraham. Me estoy explicando. Por el hecho de que algunos, por ejemplo, yo no sé si algunas conocen, yo no he indagado mucho en esto, pero yo no sé si a veces hacerse al judaísmo sea algún requisito que pidan, no lo sé. Pero teniendo esas ideas, por eso tenemos que aprender de lo que está viendo la Biblia, y no con eso se vuelven pueblo de Israel. Claro, si ustedes ven ahí en el Antiguo y que vieron en el pacto, cuando leyeron, se leía que Dios había determinado que esa circuncisión era para el judío y para aquellos que el mismo pueblo de Israel había comprado y se volvían parte de ellos, ¿sí? Ellos, por esa razón, ustedes tengan pendiente que, por ejemplo, Caleb, de los 2 espías, Caleb no era de la línea de Abraham, sino era un ceneceo, si no estoy mal, pero
que se había adherido a la tribu de Judá. Él había ido en representación de la tribu de Judá. Entonces, esto es lo que está hablando literalmente Dios para con ellos, que aquellos que habían sido comprados por ellos, entonces tenían que hacer los mismos mandatos que Dios les había dado al pueblo para con ellos. Entonces, 39. La circuncisión tiene implicaciones espirituales. Como la simiente espiritual de Abraham, debemos tener, Irma, ¿qué contestó ahí? Le puse una circuncisión espiritual del corazón antes de poder recibir nuestra herencia. Exactamente. Ese es el punto. ¿Qué es esa circuncisión del corazón espiritual? No es, por eso hablamos espiritual, cuando el mismo Señor le habla por eso a Nicodemo de nacer de nuevo. Cuando está hablando del nuevo nacimiento, no está hablando del nacimiento literal, sino del nacimiento espiritual. Y nacer de nuevo es ese cambio de corazón. El corazón de piedra que se tiene sin el Señor, cambiado a un corazón de carne en el Señor, para poder nosotros tener ese cambio de vida. Por eso es que cuando 2 Corintios 5:17 nos habla que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese nuevo nacimiento no es de la carne, sino es el nacimiento espiritual. Es lo que vemos nosotros, la connotación en relación a esas implicaciones que tenemos con las enseñanzas del Antiguo Testamento, ahora nosotros en el Nuevo Pacto, de lo espiritual. ¿Vamos bien ahí? La vida de Isaac la podemos leer en Génesis capítulos del 17 al 35. Podemos leer que Isaac nació como resultado de una promesa y un milagro. Dios bendeciría a Ismael numéricamente, pero el pacto de heredar la tierra de Canaán y todas las promesas espirituales solo serían establecidas y descenderían a través de Isaac y su descendencia. Miremos por favor, Gloria, Génesis 17, 20 al 22 y Marisol, Génesis 21, del 9 al 12. Muy buenas tardes. 20 a 22. Sí. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Marisol. Sí, buenas tardes. Aquí en Éxodo 21, 9, el título es Leyes sobre los esclavos. Hasta el 11 dice: mas si la hubiese desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su perdón. ¿Dónde estás? Ahí yo me perdí. ¿Es Éxodo? No, Génesis 21. Ay, perdón. Ya me fui con el pueblo de Egipto. 21, 9. Del 9 al 12. Muy bien. Agar e Ismael son esclavos de la casa de Abraham. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual
ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sí, entonces vemos aquí que el pacto era establecido con Isaac. Y vemos aquí que también Dios bendijo la descendencia de Ismael. Ustedes ven que lo haría fructificar, que lo multiplicaría, y de ellos es lo que nosotros conocemos que vienen los árabes. Pero esos mismos, si ustedes siguen leyendo la historia, estos mismos 12 príncipes iban a estar en continua lucha con el pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque nació de la mente y deseo de la carne. Es lo que vemos nosotros cuando las cosas nacen por nuestro propio deseo. Aquí podemos ver nosotros en el 40. Después Dios probó a Abraham pidiéndole de vuelta. Samuelito, pregunta 40. Después Dios probó a Abraham pidiéndole de vuelta ¿a quién? A Isaac. Muy bien, a su hijo Isaac. Y de esta manera Abraham demostraba quién era el número uno en su vida, si él ponía las promesas y las bendiciones primero. Este fue el fallo de Lucifer, pues trató de usurpar la posición de Dios en el trono. Muy bien. Si ustedes se percataron en esa 40, por eso dice, aquí Abraham no solo evidenciaba quién tenía lugar, si su hijo Dios, sino también se les coloca aquí en donde si él estaba poniendo primero las promesas y las bendiciones, porque Dios había hecho un pacto y dice: bendeciré a los que te bendigan y en ti serán benditas las familias y te multiplicaré. Y podemos ver que en la historia que vemos a Abraham en ningún momento cuando Dios le pide a Isaac argumenta con Dios. Es lo mismo, por eso cuando les pregunté en relación que ustedes vieron lo de Noé, si ustedes ven ahí cuando Dios le determina a Noé diciendo que va a destruir, en ningún momento Noé ni se pone a la brecha, ni argumenta, ni nada, como en el caso de Moisés. Y no estamos diciendo que Moisés se equivocó, sino vemos nosotros Moisés, en la relación que tenía, el mismo discernimiento, era el pueblo de Dios. Mientras que cuando estamos viendo a Noé, en ese momento era la creación de Dios y que a Dios le pesó haber hecho al hombre. Pero ahí encontramos el primer pacto en donde hace con Noé y donde determina que no va a destruir más la tierra con ellos. Y entonces vemos igual aquí en relación a Abraham, evidenció por la fe que puso a Dios en primer lugar. Por eso él es llamado el padre de la fe. Su fe fue evidenciada con sus obras. ¿Por qué? Porque sus obras, ¿qué fue? No rechazó el dar a su hijo. Actuó. Su fe actuó. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. En el capítulo 24 de Génesis leemos que Abraham estaba preocupado que su hijo Isaac tuviera la esposa que Dios eligiera. La pareja para el matrimonio no solo debe ser un creyente, no solo debe ser un creyente, sino debe tener la misma visión, propósito y llamado. El Señor busca una simiente santa. Abraham envió a su siervo fiel Eliezer a buscarle la esposa correcta para Isaac. Esta es otra verdad que se repite una y otra vez en la Escritura. Dios está buscando una compañera eterna que sea como Él, un pueblo conformado a su imagen. Esa es la enseñanza que podemos ver espiritual, no el punto de decir regresemos a las tradiciones, si no hoy hasta nos atacarían y dirían, pero eso era en otras épocas, eso que le estén buscando a uno el esposo o la esposa. Y existen culturas que eso son y que respetan, ¿ya? Que si estuviéramos acostumbrados a una cultura, lo aceptan, ¿sí? Pero el mismo hombre a veces al no aceptar ciertas cosas se revela.
perfecto. No estamos diciendo, miren, eso es bueno o malo, sino vemos nosotros cuál es la enseñanza que tenemos. ¿Por qué tenía razón? Porque donde estaba habitando Abraham en ese momento no quería una de esas hijas de las que a Dios no le agrada. Se preocupó por buscarle y ellos en su cultura era hacer todo eso. Aquí no es estar defendiendo porque a veces hasta, miren, es triste oír mujeres que a veces predican y hablan y miran a estos hombres como tal, como misóginos, en donde no aprecian a las mujeres. Y no es en eso, es cuestión, si vemos de cultura y Dios no ve que lo que Abraham hace es incorrecto. Más bien se pone en oración, le dice a Eleazar qué es lo que debe hacer y el mismo Eleazar cuando se acerca a ese esposo, ¿se acuerdan de la historia? También se pone en oración, que le demuestre cuál es la correcta, porque quieren ser gratos a lo que Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener esa actitud, es lo que tenemos con esas historias que están escritas como siempre lo que nosotros tenemos que aprender, en todo. Aún hasta que nosotros sabemos lo que hay cosas esenciales que decir. Yo no voy a orar para pedirle, Señor, ¿tú quieres que mienta o no mienta? Eso no sería una oración, porque la Biblia es muy directa y le dice que no hay que mentir. Claro que hay una lucha. Entonces mi oración quiere decir que el Señor me ayude para no mentir. Eso es otra cosa, pero no si miento o no miento, yo no sé. Pero hay unas cosas también que son a veces que tienen, porque no todo lo que brilla es oro. Eso no está en la Biblia. Pero son de las cosas que a veces nos apantalla lo que vemos y no sabemos lo que hay detrás de ella. Y por eso es de que todo lo tenemos que poner en oración. Todo. Los trabajos que tenemos, a dónde vamos a estudiar. Hasta yo no he leído ese libro, no sé qué tanto es el de David Orrachea cuando dice, ¿con quién me casaré? Algo así, creo que sea, o no es algo así. Miren cómo es. Miren que sabe más de los libros de él. Noviazgo con propósito. Noviazgo con propósito. Eso. No he leído, pero vamos en eso, porque es que de verdad el título suena muy bien, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos preguntan, y han preguntado así, ¿para qué dejamos que nuestros hijos tengan novios? Novios, en el caso. Muchas veces nosotros, ¿cuál es la idea dentro del mundo? Es que tienen que probar, ¿verdad? A ver si les conviene y no sé qué, y tienen que ver. Y cuando ustedes van a la cultura judía, no era de probar. Un noviazgo era como lo que vemos que pasó con María. Para la época de Jesús todavía estaba en eso. Y era una jovencita y obediente, y estaba lo mismo que ustedes ven con Esther. Cuando Mardoqueo era su primo, pero tenía la responsabilidad y obedecía. Mujeres obedientes. Y que hoy dirían, no, esas eran mujeres sumisas y uno no debe ser así. ¿Ya? Esas son cosas que, bueno, no nos vamos a meter ahorita, pero son de las cosas que uno tiene que ir estudiando con la Biblia. No estamos diciendo regresen a esas culturas, sino vemos cuál es la enseñanza, y es importante porque ahorita que entremos en Corintios, van a entrar a ustedes en relación a eso de la condición de mujer. Y la mayoría aquí somos mujeres, solo vengan. Pero el papel que deben de tener dentro de los hombres. Se nos fue eso, sí, ¿verdad? Bueno, entonces les digo, estas son de las cosas que tenemos que ver para ver la enseñanza que hay, entender lo natural, que era lo que hemos hablado en relación a la interpretación, para poder entonces comprender lo espiritual. No podemos entrar a lo espiritual si no entendemos lo natural. Y hemos estado viendo lo natural y lo literal, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces ya ven, se dan cuenta que ya es muy diferente leer ya la Biblia de esa manera. Ya no leer solo por leer y ay, qué bonita la historia y todo. Hay muchas cosas que uno se va dando cuenta que uno pasó y no se dio cuenta de lo específico que debemos de ser para entender, así como estamos viendo lo literal por las mismas razones de que a veces cuando el judaizarse, el querer cumplir ciertas leyes que tiene el pueblo y otras no puede ser así. Entendamos lo que Dios les estableció. Pregunta 41. Lea Génesis 24, Lore, 24:67 y del 25, 1 al 6. Buenas tardes. Génesis 24.
4:67. Dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El 25, del 1 al 6, dice así. Tiene como título Los descendientes de Abraham y Sétura. Del 1 al 6 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medam, Mariam, Isbac y Sua. Y Joksam engendró a Seba y a Debam, e hijos de Debam fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Mariam, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Al leer esta cita, Lore, después de la muerte de Sara, ¿con quién se casa Abraham? Se casa con Sétura. ¿Cuántos hijos tuvo con ella? Tuvo 6. Bien. ¿Heredaron junto con Isaac? No heredaron junto con ella. ¿Cuánto le dio a Isaac? Todo cuanto tenía. Muy bien. Y todos los derechos a la tierra de Canaán y todas las promesas de Dios fueron pasados solo a Isaac. Pónganse en esto, en ese argumento de estar leyendo. Desen cuenta ahorita lo que ustedes están leyendo en relación a lo que Dios determinó. Que dirían, aquí todo eso, por eso les digo a veces todas esas cosas que se pelean, eso no es justo. O todos hijos, o todos entrenados, dicen eso así, ¿verdad? Y todos empiezan, no, es que aquí todo por igual, y empiezan todo esto, y nos damos cuenta de la acción de Dios. O sea, aquí vamos, ¿esto sucedió literal? Sí. ¿Que sucedió en lo natural? También. Entender en lo natural, pero hay un significado espiritual, por eso. Si están entendiendo lo natural, porque las promesas, fueron directamente de lo que Dios había determinado en la línea de Abraham, en su hijo Isaac, y lo que venía dentro de la descendencia. Pregunta 42. En Génesis 26, 12 al 16, por favor, Aida. Muy bien. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandecía hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros me has hecho. Ok, entonces Aida, con esa historia, Isaac se vuelve extremadamente poderoso. Muy bien. Y aún viviendo como extranjero en la tierra de la promesa. O sea, aquí solo estamos yendo por partes. Si ustedes al leer todo eso, al ubicarse, estamos hablando ahí. Esa era la tierra prometida, pero en ese momento todavía no la había poseído, pero Dios la había determinado. En ese momento Isaac se encontraba como extranjero. Entonces, esto lo que provocó que fue a ira, la envidia, exacto, y se ganó todos sus pozos. Este es un problema antiguo como el hombre. Las personas sin provecho ni visión envidiaban a aquellos que la tienen. Ok, más que sin provecho sería sin propósito. Sin propósito. Ok, bueno, coloquen ahí que las personas sin propósito ni visión envidian a aquellos que las tienen.
Hoy sigue siendo así en el Medio Oriente y sigue siendo así en la iglesia. Edgar, versículos 17 y 22, al 22 de este capítulo 26. Hola, buenas tardes. Del capítulo 26 serían los versículos 17 al 22. Dice que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, Isaac era un hombre con todo esto. Era un hombre de poder. ¿Cuál fue la actitud que tuvo ahí Isaac? O sea, sí era poderoso, pero ya leyendo del 17 al 22, porque en el 16, claro, viene y le dice a Abimelech que se aparte porque él es muy poderoso. ¿Y qué hace Isaac? Volver a abrir otros pozos. Era un hombre de mucha fe. Pero no está la palabra F, sino la palabra P. ¿Cuál fue la actitud? Solo con que viene 17 y 18 nos podemos dar. ¿Cuál fue la actitud que tomó Isaac? O con el 22, ahí está la respuesta. En el 22, ¿qué dice? Un hombre de prosperidad. No. Es hombre de paz. Un hombre de paz. No. A ver, Marisol levantó la mano. ¿Querías decir algo? Pues creo que soy la que menos puede opinar porque estoy medio agarrando el hilo. Pero según lo que estamos leyendo acá, yo veo que él era un hombre de paz, él no le gustaba el pleito. Había problemas aquí, pues se iba a otro lado, porque así es el 17. Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y en el 22 dice, y se apartó de ahí y abrió otro. O sea, hay problemas aquí, bueno, me voy. Pero entonces, él era un hombre de paz, es lo que yo veo ahí. Ajá. Y no se defendió peleando, simplemente se movió y abrió otros pozos. O sea, es lo que estamos, o sea, al ver nosotros en esta la actitud, por eso les digo, y nosotros si queremos decir, no, pero eso no es para mí porque no es mi carácter. Es lo que estamos hablando en relación a todo lo que por algo está escrito y está escrito como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Hay situaciones, no se trata de que no me dejo, sino que fuimos llamados a ser pacificadores. Recuérdense que la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso no está diciendo los pacificadores de acuerdo a tu carácter. Claro que el que tiene carácter volado le va a costar más, pero lo que hemos hablado es que no se trata de que yo no puedo esto. En Cristo sí podemos, pero lo que pasa es que lo debemos dejar, y ahí está el punto. Ustedes estamos aprendiendo la historia literal, estamos comprendiendo lo natural, entonces en eso natural ahora podemos aprender lo espiritual. La actitud de la actitud en su naturaleza, vemos nosotros que vivían en su espíritu, pero ellos no tenían habitando al Espíritu Santo, pero le creían a Dios. ¿Perfectos? No. También sabemos de sus equivocaciones, lo que vamos viendo ahorita más adelante, pero se dan cuenta. Entonces vemos nosotros
que esas actitudes, pero es que se dan cuenta, ¿quién había abierto esos pozos? Edgar. Dejen a Edgar. ¿Quién había abierto esos pozos? Los había abierto Abraham. Exactamente, exacto. Cuando a veces así dicen, no, pero es que eso lo hizo mi papá. Y eso y aquello va como, claro, no estamos diciendo, a veces uno dice, tal vez el papá, y hasta a veces por eso cuando aquellos consejos dicen, bueno, hacen algo, dejen bien la herencia, no dejen problemas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando los papás no dejan bien las herencias? No hace mucho, no me acuerdo cuál fue que vi la noticia, no sé si fue en España, de dos hermanos peleándose por eso, y un hermano mató al otro. Y no es nada raro. El mismo Caín mató a Abel, y no por herencia. Entonces vemos nosotros que es lo que estamos aprendiendo de lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Nos enseña con la misma situación que vemos nosotros que pasó con el pueblo, y si nos vamos al nuevo pacto, Dios nos manda a ser pacificadores, nos manda a dar fruto de paz. El fruto de paz no es quien lo quiera dar, no se trata si a ustedes les parece, es algo que debemos hacer. Entonces, sigamos. 43. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Rebeca? Irma, Génesis 25, del 22 al 26. Muy bien, 25, 22, 26. 25, 22 y 26 dice 22 y los hijos me dijo 25, 22, sí, 26. Sí. 26, sí. 22, 26 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Sus hijos se llamaban Isaac y Jacob. No, Isaac. Esaú. Se llamaba Esaú y Jacob. Ok. Pero tengan presente ahí esa historia, ¿sí? Tengan presente porque se dan cuenta que viene, y ya se dan cuenta que a veces con las mismas molestias, y a veces se habla por hablar sin pensar, porque vieron lo que habla Rebeca en relación a las molestias que han de haber venido. En donde, ¿qué dijo ella? ¿Para qué digo yo? Porque miraba ese movimiento, si con un niño adentro del vientre, las molestias que se tienen, se imaginan con 2. Solo se puede imaginar, solo las que han tenido gemelos y saben lo que es. Los que no, solo podemos imaginar. Pero el mismo Señor tengan presente que el mismo Dios que le dijo que había 2 naciones ahí en sus entrañas peleando, y que uno iba a servir al otro. ¿Y quién iba a servir al otro? El mayor iba a servir al menor. ¿Quién iba a ser el mayor? El primogénito, aunque los dos saben. Así que el primogénito por segundo, si lo quiere ver, mayor. Ok. A leer Génesis 25, Evelyn, vayamos del 27 al 34. Dice, Esaú vende a su primogenitura. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.
Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, cuando leemos estas citas, vemos que a Esaú solo le preocupaba satisfacer sus apetitos naturales y trataba con ligereza las cosas eternas. ¿Por qué tenemos que ver en eso dentro de las cosas? Primero, porque al conocer las tradiciones judías sabíamos que el que recibía mayor herencia era el primogénito. O sea, eso estaba establecido. Pero recuérdense que Dios ya le había dado palabra a Rebeca. ¿Sí? Los hermanos pueden ser diferentes. Por ejemplo, entre Caín y Abel. ¿Quién endureció su corazón? Caín. ¿Y quién se sometió a Dios? Abel. Muy bien. La pregunta aquí es, ¿ambos tuvieron o no las mismas oportunidades? Sí. Exacto. Las personas determinan su lugar en la eternidad por su propia decisión. O sea, era lo que estamos hablando en estas circunstancias, a veces en las oportunidades que a veces se tienen, pero cuando vemos nosotros en esta actitud que tuvo Esaú, des en cuenta que la exageración, en donde él decía: ay, ¿de qué me sirve? Me voy a morir de hambre. Era una exageración que estaba haciendo, pero ahí sí que vemos, yo no sé si alguna vez a ustedes les ha causado la propia comida literalmente desasosiego. Acabo de decir que a veces hasta como una confusión, nadie ha experimentado aquello que agua y no, qué sé yo, tal vez sabe que ya se comieron un pedazo de pastel, pero estaba tan delicioso que, sí, no sé, cosas que la misma comida puede hacerle caer en tentación. ¿Sí? Entonces, pregunta 45. En Génesis 25-28 vemos el favoritismo de los padres. Samuelito, ¿a quién amaba más Isaac? ¿A Esaú? ¿Y Rebeca? A Jacob. Bien. Esaú tuvo la codicia por la comida. Y más tarde, Esaú, ¿qué vendió por un plato de guisado de lentejas, Samuelito? Su progenitura. Su primogenitura, y de esa manera la menospreció. Eso recuérdense, lo que está contestando Samuelito, y si van dentro de eso es literal, está en la Biblia, estamos viendo literalmente. Ahí dice que la menospreció, la vendió por un plato, y es más, Jacob le dice que le jure. Y a él no le importa, ¿ok? Rebeca instruyó a su hijo favorito a mentirle ¿a quién? ¿Samuelito? A su padre. Haciéndose pasar por Esaú. Ok, por Esaú o por su hermano, las dos son correctas. Para recibir la bendición. Ella no le creyó a Dios que sería capaz de arreglar la situación. Recordemos que Dios le había dicho a Rebeca antes del nacimiento de los gemelos, el mayor servirá al menor. Eso está en el versículo 23 del capítulo 25. Rebeca, entonces, Samuelito, falló ¿en qué área? ¿De la fe? Exactamente, recurriendo a la manipulación. No es por nada, pues si se dan cuenta, yo sé que vamos un poco despacio y lo estamos diciendo, estamos viendo un poco. Ahí sí que a vuelo de pájaro, estamos hablando todo el libro de Génesis y están leyendo ahorita un poquito más, pero
estamos analizando dentro de lo que aprendemos, lo que es literal, lo que es natural para entender lo espiritual y no sacando del contexto las cosas. Entonces nosotros, por eso les digo, en esto podemos ver las actitudes de Rebeca y de Isaac, porque habla. ¿Por qué tuvo favoritismo Isaac? Porque Esaú era de la casa y comía de oro, así dice la Biblia. Y Rebeca, ¿por qué? Porque el otro era más de su hogar. No le agreguen nada. A mí me molesta cuando ves ese de plano era un mandilón, que era de su casa. A las, ¿cómo les hablan así de las? Algunos no sé qué utilizan la palabra nigua de la mamá, por decir delantal o las orillas de la ropa. Sí, a veces hablan así. ¿Ya? ¿Cómo? Marisol, que te oí. Se llaman nahuas. Nahuas se le llamaba a veces a las faldas grandes que usaban antes las mujeres. Nahuas. Ahora las niguas eran una especie como de hongos o gusanos que se meten en los pies. Bueno, eso es aquí en Huehuetenango. Allá, pues no sé. No, tienes razón. Yo les digo, por eso yo ya en eso son expresiones que a veces, porque algunos dicen, este pegado a las faldas. Nosotros antes decimos pegados a las faldas de su mamá. Pero expresiones que a veces pero eso es lo que les digo, que a veces vienen y hablan de esa manera, poniendo, es que, capaz, miren, de verdad, porque es que a veces cambian los significados. No haber sido muy, muy varonil. Hoy hasta también ya se cambia, porque ahora ya tenemos chef varones, son más chef los varones, ¿verdad? Esperemos que no dejen de ser varoniles, ¿verdad? Es muy bueno, dice Marisol. Hay que tener cuidado que también no me vayan a hacer eso de los salones de belleza que les gustan que los afeminados, porque tienen buena mano, no es correcto. Pero no me voy a meter en ese tema ahorita. Entonces, a eso es lo que les digo, miren, ¿por qué les estoy hablando en estas circunstancias? Porque aprendan a hablar bien lo que dice la Biblia. No le agreguen ni le quiten, no le traten de echarle salsa a los tacos. Vemos si es muy bonito ver la Biblia, entenderlo literal, así entienden ustedes el natural. Ok, vemos lo que había favoritismo, a veces uno llega a comprender hoy por hoy, pues a veces siguen existiendo esos en los hogares. ¿Y cuál es la enseñanza? Nos damos cuenta que no debe de ser así. A los hijos se les deben de querer por lo que son, sus características. Ninguno de los dos podría tener la razón. Las consecuencias serían. En un punto, por ejemplo, yo me puedo preguntar, vamos a ver si alguno de ustedes me quiere contestar, pero por ejemplo, ¿será que, porque la Biblia, no sé si lo dice, si ustedes lo han leído, que Rebeca en algún momento le dijo a Isaac lo que Dios le había dicho en relación a lo que ocurría en su vientre y lo que había sido profetizado por Dios? No me lo dice. Yo no sé si estaba ahí Isaac, porque viene y estaba ella tan molesta que si dice la Biblia que ella consultó y Dios le dijo. Eso puede ser uno de las preguntas y uno tendría que buscar y algo no le encontraba, así como les hice la pregunta no es por el hecho de lo que yo antes oía esas prédicas. Por eso se los quise preguntar, porque yo también creí en un momento dado que sí, que no había predicado, porque así me decían algunos predicadores. Pero entre más voy leyendo la Biblia, más me confronto de lo que había oído que están equivocados. Porque no lo dice la Biblia. No se trata de que yo trate de justificar. Eso es otra parte que tenemos nosotros que aprender. No justifiquemos. Más bien oremos para que cambien y que estén enseñando la palabra tal como es. No estoy diciendo que no podemos tener imaginación. No las puedo yo obviar de decir, si yo les empiezo a presentar un cuadro aquí, que eso, cada uno de ustedes tendrá su imaginación, y claro, pero no hagan de tu imaginación enseñanza. Podemos comprender, sí, la naturaleza, pero se dan cuenta. En este caso nosotros sí podemos ver, y por eso se habla, y la pregunta fue directamente en relación a Rebeca. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios le dijo a Rebeca lo que iba a pasar. O sea que no necesitaba Rebeca, porque des en cuenta, Rebeca ayudó a Jacob a que tuviera la bendición como primogénito. Y ella había recibido la palabra.
de que el mayor iba a servir al menor. ¿Cómo lo hace Dios? Dios hace como Él quiere. Recuérdense que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Lo que Él dice, ¿ya? Lo hace. A la larga, aunque ella, ya vamos viviendo la historia de eso, ustedes saben, aunque ella lo hizo, sí, recibió la bendición, pero no era de la manera que tenía que haberlo hecho. Por eso es lo que les digo, no se trata, nosotros no debemos decir, darle ayuda a Dios, porque Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Y así es lo que tenemos que aprender. Nosotros nos tenemos que acercar a la manera de Dios. A Dios no lo podemos sobornar, no lo podemos comprar. Por muchas obras que hagamos, no nos hacen merecedores de tener primeros lugares. Es como Dios quiera. Lo hacemos por amor a Dios, no por esperar algo. Esas son de las cosas que tenemos que cambiar las prédicas. No agarra la misma naturaleza que dando es como recibimos y tocando el corazón la avaricia. Ahí hay lección, sí, pero el versículo está fuera de contexto, porque si solo nos quedamos dando es como que recibimos, ¿cuál es el contexto de todo? No es que lo adecuado que nosotros toquemos la avaricia en el corazón. Entonces, pregunta 46. Debido al engaño de Jacob, Esaú quería matarlo. Y esto provocó que Rebeca enviara a Jacob con su hermano. Leámoslo, por favor, Edgar, Génesis 31, 6 y 7. Génesis 31, 6 y 7. Dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces, esto provocó que Rebeca enviara a Jacob con su hermano. ¿Ya aparece? Su hermano Esaú. No. Esaú era el hermano de Jacob. Dejen a Edgar. Esaú era el hermano de Jacob. Y Esaú quiso matar a Jacob. Entonces viene, Rebeca hace y lo manda con el hermano de Rebeca. ¿Cómo se llamaba el hermano de Rebeca? Eso está toda la historia. Yo solo directamente a los versículos que estás viendo. Entonces, en el versículo 1 de Génesis 31. Vamos a ver. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Ahí está el nombre del hermano de Rebeca. ¿Quién era? Labán. Exactamente. O sea, se dan cuenta, y si han leído la historia, porque les digo, es que leer todo eso, Génesis, algún día, si Dios nos lo permite, a ver si llegamos a más viejitas, porque eso lleva muchos de los años. Acabo de terminar con un grupo con el libro de Romanos. Hay quienes tienen la buena costumbre, esa no la tengo yo, de estar anotando cuándo empezaron los estudios. Y ese grupo que estudiamos Romanos, que acabamos de terminar el jueves pasado, nos llevó 3 años, 3 meses. Yo creo que con ustedes no sé si con ustedes, pero con ellas, 3 años, 3 meses. Y yo les digo, yo no lo sentí, yo no siento nada, porque esa es la verdad. El punto es porque para mí es algo como que la misma Biblia se me hace repetitiva dentro de para mí, es lo que tenemos que nosotros sentir. Pero ¿por qué? Porque con ellas todavía más desglosamos, más preguntas, más profundizamos. Porque yo no estoy diciendo que usted no puede ser, solo les digo que este es el punto en donde des en cuenta que si han leído la historia, porque aquí les estoy llevando a todo lo muy general. Pero, ¿qué pasó con Rebeca? Viene ella misma, dice que su maldición sea para con ella. Rebeca muy buena para hablar a la ligera, ya la oímos cuando dijo, ¿para qué era eso lo que ella, cuando ella le estaba pasando de los embarazos? Ya era muy así. Ella ocasionó ese problema. Ella fue la que provocó eso. Y entonces ahora, para tener que no se quiere quedar sin los hijos, sabiendo lo que quería hacer Esaú, uno podía analizar, y se acuerdan, el mismo Esaú había vendido su primogenitura. Entonces, ¿qué pensó él? No solo la tomó la ligera y él creyó, sí, le digo, pero no va a ser. Eso lo pensó él porque él esperó que Isaac
lo bendijera. Se dan cuenta que Isaac no sabía de lo que ellos habían hecho, de lo que Esaú había vendido su primogenitura. O sea, uno puede hacerse tantas preguntas solo por el hecho de aprender. La Biblia no nos dice más allá de lo que necesitamos literal, pero sí podemos entender en esto. Entonces viene y Rebeca lo manda con su hermana Labán, quien también, y es lo que tú leíste, Edgar, también quien también lo engañó. Exactamente. Lo engañó. Rebeca lo envía hasta que el enojo de Esaú se mitigara, según ella. Pero lo que ella pensó que sería algunos días, ¿en cuántos años se volvieron según el 31 al 41? ¿Verdad? En 20 años. Exactamente. No volvió a ver a su hijo. No hay evidencia de que Rebeca volviera a ver a su hijo antes de morir. La Biblia no lo dice. Él no regresó. Y hasta uno puede aprender, se dan cuenta de la actitud que dice, 10 veces me ha cambiado el salario, pero Dios no le ha permitido. Pero él se le olvida que él también fue un engañador. ¿Por qué será su nombre? Y a veces nos olvida, pensamos, decir los demás y se nos olvida, y por eso tenemos que examinar. No estamos diciendo, o sea, ahí viene a cumplirse, está recibiendo lo que ha sembrado, muchas cosas, pero Dios lo permite. Y en eso que Dios lo permite, ¿para qué? Para que si nosotros nos damos cuenta, llega el punto, eso vamos a ver más adelante, me quedo hasta ahí, en donde llega Jacob a aborrecer esas situaciones. A veces hasta que uno se tenga confrontado de estar recibiendo la cucharada de su propia sopa, pero no sabemos cómo Dios va a tratarnos, ¿ya? Aquí aprendemos en una forma general de muchas cosas, eso es lo que tenemos, y si estamos aprendiendo es para no cometerlo. No hay peor cosa que tropezar, bueno, en el caso de algunos con la misma tierra, pero en otro sabiendo y no haciéndolo, ¿ok? ¿Algún comentario o pregunta? Nos quedamos hasta ahí. Y Marisol. Gracias. Escuchando acá lo que decía de que de repente Rebeca le había dicho a su hijo lo que Dios le había mencionado. Muchos predicadores, yo siento que se imaginan, porque en la Biblia hay muchas cosas que no se relatan. Y entonces ahí, como usted decía, ahí entra mucho la imaginación. No sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de ver una serie que está en Netflix que se llama Los Elegidos. Y yo me puse a verla ahorita en Semana Santa, pues, pero la verdad les digo, no me gustó para nada. O sea, hay algo que me molestó, me molestaba, y la terminé de ver hasta donde, porque falta todavía una parte, pero siento que le ponen mucho de lo que creen que ocurrió durante cierto tiempo, porque recuérdense que no se narra qué pasó, se narra, creo yo, si no estoy mal, hasta los 12 años de Jesús, algo así, y de ahí, en todo ese tiempo, ¿qué pasó? Los autores se imaginan y empiezan a crear un mundo ficticio, que cada uno, como decía, pues se va a imaginar lo que le conviene, pero de acuerdo a lo que yo hoy capté, yo pienso que lo que debemos hacer es guiarnos únicamente con lo que dice la palabra, como decía Brenda, lo que está escrito. Ya lo que yo pueda imaginarme que pasó o no pasó, puede ser que Rebeca le haya dicho, ya lo sabía, lo apoyó, incluso le dijo que se pusiera pelo porque el otro era lampiño y uno era velludo, y en fin, puede ser que se lo haya dicho, pero ahora, ¿qué garantía tengo de estar diciendo la verdad? Entonces, pues al menos en la congregación donde estoy, tuvimos para el mes de marzo la tarea de leer Génesis. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que a mí en lo personal me cuesta mucho entender. Yo sé cuando empiezan con las genealogías, tantas cosas, pero este pasaje sí nos habla, yo siento mucho de que cada quien recibe lo que hace, o sea, la ley de la compensación, ¿verdad? Porque Labán le dio duro al pobre. Sí, lo que pasa, Marisol, en eso, o sea, claro, vemos nosotros, pero también tenemos testimonios aquí bíblicos de que no recibieron tal como uno se imaginaba que deberían de recibir si lo queremos ver. Entonces no se trata, o sea, más bien entonces, ¿qué llegamos a aprender? La misericordia de Dios es como Él quiere.
Pero a la larga eso no quiere decir de que yo apele a la misericordia de Dios, Dios va a ser como yo quiero, sabiendo que es misericordioso. Por eso es que el mismo Dios dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, como quiera. ¿Ya? Correcto. Pero si es honesto, como les digo, traten dentro de lo que puedan, porque claro, estamos leyendo esto aquí, esto hermenéutica, y decir que me vayan a leer todos los capítulos máximo que están estudiando con otro libro va a ser difícil, pero traten de poder leer por lo menos contextos de versículos antes y después. Yo estoy tratando de poderles resumir un poco dentro de la historia. Por ejemplo, si a las que les gusta subrayar, ustedes pueden ir a subrayar en el 27:13 de Génesis. Ahí es donde encuentran ustedes lo que les comenté, en donde la misma Rebeca le está diciendo que sea sobre ella su maldición de las actitudes. O sea, y a veces uno pasa y ahí habla, y si leen toda la historia, la misma Rebeca, por eso ella pensó que se le iba a quitar el enojo a Esaú, en lo que se le apaciguó, y ahí nos damos cuenta. Podemos aprender cuánto puede ser la ira, la rabia, el odio que perdure, que viene, y que es lo que le alimentaba a Esaú, si ustedes han leído, el esperar que cuando muriera su padre, entonces lo iba a hacer, entonces estar alimentando, y vemos nosotros historias que así, y entonces aprendemos que eso no es lo correcto, las consecuencias que trae. Pero bueno, nos quedamos hasta ahí porque estamos en ese capítulo. Evelyn. Gracias, Brenda. Solo escuchando a Marisol de lo que decía de las películas, así como esta de Los Elegidos, estábamos viendo con Roland que en Netflix, así como las películas del Éxodo, Reyes y todo eso, ellos lo tienen catalogado como películas de fantasía, imagínense. Sí, pues. Y te toman ciertas verdades bíblicas, pero las mezclan con todo lo que te dice todo el mundo. Sí, sí, hombre. Pero a la gente sí le gusta, porque no les gusta leer la palabra. Está bien que las miren, para que las miren con la palabra, eso es otra cosa. Entonces uno ya argumenta y se da cuenta para cuando las personas le preguntan, porque esa es la situación, ¿verdad? Pero no que se embelezcan, pero está bien cimentado, porque si no empiezan, y peor si no es cierto, pero no van a la Biblia. Ya. Bueno, chicas y chicos, ha sido un placer. Ahí está el punto. Ese es el detalle, diría Cantinflas. Exacto. Bueno, pues qué bueno, ya se nos fueron como 4 o 5, entonces antes de que se nos sigan desapareciendo cuadritos, vamos a pedirle por favor a Araceli que ores por las peticiones y nos despidas.